La hicieron esperar afuera, bajo el sol, frente a empleados que evitaban mirarla a los ojos. Nadie sabía que aquella mujer, elegante y serena, no era una visitante cualquiera. Para ellos, solo era otra más que no encajaba con la imagen del edificio que tenían detrás. Minutos antes había cruzado esas puertas con la frente en alto. Minutos después estaba siendo tratada como si no perteneciera allí. Las miradas, los gestos incómodos, la frialdad calculada. Todo apuntaba a una sola cosa que nadie se atrevía a decir en voz alta. Pero lo que ese equipo de directivos no sabía era que estaban a punto de cometer el error más caro de sus carreras. Porque la mujer a la que dejaron esperando afuera no solo tenía poder, tenía autoridad absoluta. ¿Y qué ocurre cuando el prejuicio se enfrenta cara a cara con la verdad? Antes de aquel día, su vida era el resultado de años de disciplina, sacrificio y una visión que muchos habían subestimado. Había crecido escuchando que debía esforzarse el doble para obtener la mitad. Y aún así, nunca permitió que esas palabras definieran sus límites. Con el tiempo, se convirtió en una estratega brillante. Estudió en las mejores universidades, lideró proyectos internacionales y transformó empresas que otros daban por perdidas. Su nombre comenzó a aparecer en revistas de negocios, su liderazgo era admirado en conferencias y su presencia imponía respeto en cualquier sala de juntas. Pero fuera de esos escenarios de reconocimiento, el mundo seguía viéndola a través de un filtro diferente. Aquella mañana, se dirigía a una de las sedes más importantes de la compañía que ahora estaba bajo su dirección. Era una visita sorpresa, parte de una evaluación interna que solo unos pocos en la junta conocían. Vestía con elegancia sobria, caminaba con seguridad y llevaba consigo algo más que documentos. Llevaba decisiones que cambiarían el rumbo de muchos. Para ella, era un día más de trabajo. Una revisión rutinaria, una oportunidad para observar sin ser anunciada. Lo que no sabía era que, antes de poder evaluar el desempeño de su equipo directivo, sería ella quien sería evaluada primero. No por su cargo, no por su trayectoria, sino por algo mucho más superficial. Y esa evaluación silenciosa estaba a punto de desatar una cadena de consecuencias que nadie dentro de ese edificio olvidaría. Cuando cruzó la entrada principal, el edificio parecía impecable. Mármol brillante, recepción silenciosa, pantallas mostrando cifras de crecimiento. Todo reflejaba éxito. Todo menos la forma en que la miraron. La recepcionista levantó la vista apenas unos segundos y luego volvió a su computadora, como si aquella mujer elegante no mereciera más que una atención mínima. Le pidieron identificación con una frialdad que no se aplicaba a otros visitantes. Sus credenciales fueron examinadas más tiempo del necesario. Las miradas entre empleados eran breves, pero cargadas de juicio. Ella mantuvo la calma, observaba, analizaba. No dijo quién era. Minutos después, apareció un supervisor. No sonrió. No ofreció la bienvenida corporativa que la empresa tanto presumía en su publicidad. En cambio, con un gesto seco, indicó que debía esperar afuera mientras verificaban cierta información. Afuera. El contraste era humillante. Dentro, ejecutivos de traje caminaban con café en mano. Afuera, bajo el sol, la mujer que sostenía el futuro de aquella compañía esperaba como si estuviera pidiendo permiso para existir. El tiempo comenzó a pesar. 5 minutos. 10. 15. Los empleados que entraban y salían la observaban con curiosidad incómoda. Algunos cuchicheaban. Nadie imaginaba que la persona que estaban subestimando era quien aprobaba presupuestos millonarios y decidía ascensos ejecutivos. Dentro del edificio, el equipo directivo se preparaba para una reunión urgente. Habían sido notificados de una posible auditoría sorpresa desde la sede central. Estaban nerviosos,
Revisaban reportes, corregían cifras, ocultaban errores menores que podrían convertirse en grandes problemas. Pero mientras ajustaban documentos, ignoraban el mayor problema de todos. Estaba esperando en la acera. Afuera, ella comenzó a notar algo más que indiferencia. Un guardia de seguridad se posicionó a pocos metros, observándola con una atención innecesaria. No había amenaza, no había alteración, solo la presencia de una mujer negra vestida con elegancia frente a un edificio corporativo que, en la mente de algunos, no encajaba con esa imagen. El mensaje era claro, aunque nadie lo pronunciara. No perteneces aquí. La tensión se hizo más densa cuando un empleado junior salió del edificio, revisó su teléfono y luego la miró con sorpresa contenida. Reconoció su rostro, lo había visto en comunicados internos. Su expresión cambió de inmediato, del juicio al pánico. Regresó apresuradamente al interior. En el piso ejecutivo, el ambiente pasó de nerviosismo a caos silencioso. El nombre comenzó a circular entre susurros. Las fotografías en la página corporativa fueron abiertas a toda prisa. Compararon el rostro en la pantalla con la mujer que habían dejado esperando afuera. La realización cayó como una losa. La CEO estaba allí, sin anuncio, sin escolta, y había sido tratada como una intrusa. Mientras tanto, ella seguía afuera, inmóvil, sintiendo el peso de algo que conocía demasiado bien. No era la primera vez que su autoridad era cuestionada antes siquiera de hablar. No era la primera vez que el prejuicio intentaba reducir años de esfuerzo a una simple suposición basada en el color de su piel. Pero esta vez, el contexto era diferente. Esta vez, tenía el poder de responder. Las puertas de vidrio comenzaron a abrirse con urgencia. Varios directivos caminaron hacia ella con pasos acelerados, sus rostros tensos, tratando de recomponer la escena antes de que fuera demasiado tarde. No sabían cuánto había visto, no sabían cuánto había entendido, y lo más inquietante para ellos, no sabían qué decisión estaba a punto de tomar, porque lo que ocurrió en esos minutos no fue un simple malentendido administrativo, fue una prueba, y estaban a segundos de descubrir el resultado. Las puertas se abrieron con una urgencia que ya no intentaba disimular nada. Los mismos directivos que minutos antes la habían mantenido afuera avanzaron hacia ella con sonrisas forzadas y pasos acelerados. El cambio en sus rostros era evidente, del desdén al miedo. La invitaron a pasar. Esta vez, con respeto. Esta vez, pronunciando su nombre correctamente. Pero el daño ya estaba hecho. Ella cruzó el umbral sin apresurarse. Cada paso resonaba en el vestíbulo silencioso. Los empleados que antes evitaban mirarla, ahora bajaban la vista. El aire se volvió denso, cargado de una verdad imposible de ocultar. No había gritos, no había escándalo, solo una tensión que se sentía en la piel. En la sala de juntas, el equipo completo la esperaba de pie. Las pantallas mostraban gráficos impecables, cifras maquilladas, discursos preparados a toda prisa. Intentaban retomar el control. Intentaban convertir lo ocurrido en un simple malentendido. Pero ella no necesitaba explicaciones. Había visto suficiente desde la acera. Con una serenidad que desarmaba más que cualquier acusación, observó uno por uno a los responsables. No buscaba venganza. Buscaba coherencia. La empresa que lideraba hablaba de inclusión, de diversidad, de igualdad de oportunidades. Sin embargo, en su propia sede, la mujer que ocupaba el cargo más alto había sido tratada como sospechosa. No por su comportamiento, no por sus credenciales, por su color de piel. El silencio se prolongó. Algunos directivos comenzaron a sudar. Otros evitaban sostenerle la mirada. Sabían que ese momento no era solo una evaluación corporativa, era un espejo, y el reflejo no era favorable. Entonces tomó la decisión. No levantó la voz. No dramatizó.
Simplemente anunció una reestructuración inmediata. El equipo directivo sería removido con efecto inmediato, no por un error administrativo, sino por una falla de valores. Porque si no podían reconocer liderazgo cuando lo tenían enfrente, tampoco estaban preparados para ejercerlo. El impacto fue inmediato. Rostros pálidos, carreras terminadas en cuestión de segundos. Pero lo más fuerte no fue el despido, fue el mensaje. El prejuicio no solo es injusto, es costoso. Y ese día, el precio fue devastador. Después de aquella decisión, el edificio nunca volvió a sentirse igual. La noticia recorrió la empresa completa en cuestión de horas. No fue solo una reestructuración corporativa, fue una declaración de principios. Se implementaron nuevas políticas internas, entrenamientos obligatorios y un sistema de evaluación enfocado en cultura y valores, no solo en resultados financieros. Para ella, el episodio dejó una marca silenciosa. No era la primera vez que enfrentaba el prejuicio, pero sí fue una de las más reveladoras. Confirmó algo que ya sabía. El racismo no siempre grita. A veces susurra en gestos pequeños, en miradas, en decisiones aparentemente normales. Y precisamente por eso es tan peligroso. Su liderazgo salió fortalecido, pero la pregunta quedó flotando en el aire. Si incluso la persona con el cargo más alto puede ser reducida a un estereotipo en cuestión de segundos, ¿qué ocurre con quienes no tienen ese poder? Esta no es solo su historia. Es un reflejo de una realidad que sigue repitiéndose. La verdadera cuestión es, ¿vamos a seguir ignorándola o finalmente vamos a cambiarla?